Yo preparé algo que es desde mi corazón. Nosotros, en mi caso, pues no soy un maestro, pero vivo en esta obra tan especial. Hace ya 30 años, el Señor me trajo a esta obra. Yo he podido ver, he podido palpar, ¿sí? Cada tiempo que el Señor nos ha regalado, y yo me siento privilegiado. Y tengo que honrar algunas cosas, porque para mí son importantes, ¿no? Porque hemos estado rodeados de gente muy especial. Y yo no puedo dejar de lado estas cosas que han sido para nosotros de mucho crecimiento, de mucho ejemplo, ¿sí? De mucha consideración, pero sobre todo de mucho amor, ¿sí? Y creo que al final de todas estas cosas que hemos recibido, lo más importante ha sido el amor, ¿sí? Para nosotros, ¿no? Hablo por mí, hablo por mi esposa, por mi familia, ¿no? Y yo desde aquí en la reunión anterior estaba yo ahí sentado, estaba yo pensando, porque siempre hay temor de poder estar aquí. Y el Señor me traía a la memoria muchas cosas, ¿no? En primer lugar, la familia del señor Antonio, la señora Tere, que han sido ejemplo para nosotros todos estos años. En primer lugar, claro está, al Señor por considerarnos. Gracias a Dios por todos estos años. Y también yo recordaba al jefe, ¿no? Raimundo Polno. Pudimos tener tantas pláticas con él y tantas enseñanzas de su parte que al final pues se quedaron en nuestros corazones también, ¿no? Y hay una que yo recuerdo mucho, lo comento muy rapidito. Yo recuerdo que hablando una vez con él, y hablábamos de la oración, de cuando oramos por personas, por gente, y él me decía que cuando oráramos por alguna persona, por alguna dolencia, o muchas veces por sanidad, decían, nosotros tenemos que estar conscientes de estar dispuestos a llevar la enfermedad de esa persona por la que nosotros oramos, ¿no? Y desde entonces yo tengo presente en mi corazón siempre estas cosas, ¿no? De no orar a la ligera también, ¿no? Sino siempre conscientes de que hay un peso detrás de cada una de las oraciones que nosotros levantamos delante de Dios, ¿no? Y tener ese temor presente en nuestras vidas, ¿sí? Y cómo no también mencionar a todos estos hombres. No sé si está el hermano Heriberto por ahí. ¿Está el hermano Heriberto por ahí? Por ahí lo vi hace rato. Yo recuerdo todavía el primer día, no sé si fue la segunda convención que tuvimos, había un cuartito ahí detrás. Y yo recuerdo todavía la primera vez que yo le conocí a él y a la hermana Licha. Y esa ocasión ellos llegaron, nos compartieron una alabanza entre los dos, ¿sí? Y para mí fueron las primeras cosas especiales que nosotros pudimos percibir en las personas, ¿no? Y tengo que mencionar al hermano Zúñiga, a la hermana Eva, sí, también, gente muy especial. Y tengo que mencionar a sus hijos también. Sí, uno de ellos ya no está con nosotros, el otro sí. Y también fueron de las primeras personas que nosotros vimos como jóvenes, ¿no? Entre nosotros. Y estas cosas no podemos nosotros dejarlas de lado. Por aquí está Gavino. ¿Dónde está Gavino? ¿No está Gavino? Ahí está Gavino. Gavino, pastor de Amoltepec, también compartimos muchas cosas hace ya más de 20 años, ¿verdad? El hermano Pedro. ¿Dónde está el hermano Pedro?
de Putla. Por aquí estaba también. No sé si está ahorita aquí, salió. Hermano Pedro, siempre tuvo una sonrisa para nosotros. Gente especial. Gente que aman a Dios con todo su corazón y que a lo mejor ellos no lo saben, porque a lo mejor tampoco nunca se los decimos, ¿verdad? Pero todas estas cosas las llevamos en el corazón. ¿Sí? Entonces el Señor nos ha llamado a hacer muchas cosas maravillosas, ¿no? Y no puedo dejar tampoco de lado a mis hermanos de Reto. Juan, ¿dónde está Juan? No está Juan aquí, ¿verdad? Ahora, ¿no? Pero tengo que mencionar a Juan, ¿no? También Antonio, Alcalá y tantas personas que misioneros han estado aquí a nuestro lado, ¿no? Entonces yo no pararía de hablar de tantas personas. Recuerdo una vez que vino el jefe, vino y nos dijo a nuestra familia, dice, necesito que vayan a la costa. Y para allá nos fuimos. Estuvimos un año en la costa con los hermanos en la iglesia de Jamiltepec. Y todas esas cosas eran nuevas para nosotros. Fue un tiempo que nos costó mucho estar ahí. Una vez una hermana vino, se acercó a nosotros y me habló de la cárcel de ahí de Jamiltepec y me invitó una vez a ir. Y yo fui. Y para mí desde entonces fue como un oasis ese lugar, porque yo iba con mi guitarra, ¿sí? ¿Dónde está Gustavo? De la iglesia de Catepec, que está aquí. ¿Te acuerdas de esa canción de los cimientos de mi cárcel se sacuden? Vamos, eso siempre querían que se las cantara yo, ¿no? Eran presos. Y podría hablar de muchas cosas de este tipo, ¿no? El Señor ha sido bueno con nosotros. La hermana de la iglesia de la Ciudad de México, Yolanda, ¿se acuerdan de ella? Los hermanos de... ¿Quién dijo que sí? Ya no está con nosotros ella, pero era una hermana que siempre me buscaba. Alguna vez hasta yo me la escondía. Pero siempre que teníamos la oportunidad de estar en la Ciudad de México, siempre se acercaba a hablarme de sus hijos y tenía una carga muy grande por sus hijos. Y muchos más hermanos que podría mencionar, ¿no? El hermano Juan, sí. Y claro que sí, o sea, todos ustedes, familiares de la Ciudad de México, ¿no? Que llevamos ya algunos años de conocernos, ¿no? Usted, claro. Entonces, para nosotros, pues todos ustedes son nuestra familia. Amamos a Dios y amamos esta obra mucho. Y llevamos muchas cosas en el corazón. Estamos viviendo nosotros, yo tengo que hablar de las cosas de Reto porque yo vivo en Reto. Amo esta obra. Y vivo en esta obra. Hace 30 años yo no me imaginaría poder estar aquí en este lugar tan especial. Y yo vine a Reto con 21 años, con un problema de drogadicción. Yo conocí las drogas con 9 años. Con 18 años ya estaba yo preso. Y con 21 años vine a este lugar, ¿no? Mi madre murió cuando yo tenía 4 años. Esto lo digo porque de alguna manera la madre siempre juega un papel especial en la vida de todos nosotros, ¿no? Al final las abuelas fueron las que tuvieron que tomar este lugar y no es igual, ¿no? Mi padre, después de eso, pues se volvió alcohólico y toda la problemática que ustedes ya saben que traen todas estas cosas, ¿no?
pero creo que la mirada del Señor se posó en nuestras vidas y nos dio la oportunidad de conocerle. Yo sé que todos ustedes como familiares han tenido algo que ver con este problema, ¿verdad? La vecina le comentó al vecino y al final el hijo vino, luego la mamá y al final todos los que estamos aquí estamos de alguna u otra manera enlazados, ¿no? con todo este tipo de problemas. Pero bueno es el Señor con nosotros. Yo de hace un tiempo tengo una preocupación por la obra en la que yo vivo. No hay mucha gente entre nosotros que entienda completamente lo que es servir a Dios y cuidar de las vidas, ¿no? Yo de unos años para acá, el Señor cambió mi manera de ver a las personas. Yo he aprendido a no ver personas. El Señor me ha enseñado a ver almas. Y cuando tú ves almas, ya no es si te cae bien o te cae peor o te cae mejor, ¿no? Ya entiendes que el Señor, empiezas a tener la mirada de Cristo, ¿no? Y eso es muy especial porque ya no hacemos distinciones de personas. En Reto, en mi casa, entiendo que debemos nosotros de cada día estar dispuestos a ser renovados en nuestros corazones y también en nuestras mentes, para nosotros poder llegar a la estatura que el Señor quiere que lleguemos, a entender como el Señor quiere que entendamos las vidas también, a ver como el Señor ve, a ver como el Señor piensa. Y estas cosas son necesarias en nuestra vida, porque si no están, de nada sirve todo el trabajo que nosotros podamos hacer. Hay una prioridad en nuestros ministerios en Reto, y son las vidas, son las almas. Y esto lo tenemos que entender. Si no es nuestra prioridad, nada funciona, nada va a funcionar como debe de funcionar. La obra de Dios no vamos a desarrollarla como debemos de desarrollarla. Y eso se vuelve un problema para nuestros ministerios. Necesitamos tener una mente renovada. Yo quiero que vayamos aquí a Romanos 12. Me hizo falta mencionar a muchas personas de todos ustedes que han sido ejemplo para nuestras vidas, pero les llevamos en el corazón. Danny Klein, por favor. Danny Klein. Un hombre con su peculiar manera, ¿verdad?, de hacer las cosas, pero que también estuvo muchos años a nuestro lado enseñándonos y transmitiéndonos también lo que de parte de Dios él tenía. Aquí en Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después en Proverbios 23:7, si puedes poner, por favor. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Todos nosotros tenemos una personalidad, todos nosotros tenemos una forma de pensar y de percibir las cosas de Dios. Todos nosotros tenemos
nuestra propia manera de acercarnos a Dios cuando no le hemos conocido, ¿no? Pero si yo regreso a Romanos 12:2, dice que no nos conformemos a este siglo, ¿no? Que no nos debemos de conformar a cómo el mundo funciona por sí mismo. El mundo tiene su manera y su forma de hacer las cosas. Todo el tiempo el mundo nos está adoctrinando de cómo debemos de vivir en él. Hoy con toda la tecnología, ¿verdad?, que existe, estamos constantemente bombardeados por muchas ideas de hombres, por muchas ideas, por corrientes, por maneras de pensar que el mundo quiere traer a nuestra mente y a nuestro corazón, y que podamos dejar de lado las enseñanzas de Cristo, y que no podamos llegar a tener el corazón de Cristo ni la mente de Cristo. Hoy el mundo te dice que tú puedes percibirte como tú quieras percibirte. Hoy con la igualdad de género, ¿verdad? Abren una puerta muy grande para que nosotros no honremos las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Porque es muy fácil pensar que este versículo de Romanos 12 es para aquellos que no conocen a Dios, sino transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Y puede parecer fácil decir, bueno, este es para los que no conocen a Dios, ¿no? Que tienen que renovarse y tienen que ellos entender, aprender de Cristo, pero no. También es para los que ya hemos creído. Muchos de nosotros nos conformamos con conocer a Dios y pensar que eso es suficiente. O llegamos a creer que ya estamos haciendo lo necesario para honrar al Señor. Y la verdad es que no es así. Debemos de estar despiertos, debemos de tener nuestro corazón ardiente para que el Señor pueda hablarnos y enseñarnos y corregirnos. A nadie le gusta ser corregido, pero Dios castiga. ¿A quiénes? ¿A los que no son sus hijos? Corrige, ¿verdad? Y castiga a los que son sus hijos. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto recibir su trato personal a nuestras vidas? Necesitamos renovarnos constantemente, necesitamos abrir nuestro corazón y nuestra mente a que el Señor obre en ella y permitir que Él haga su obra en nosotros, para poder percibir de la manera en la que el Señor nos percibe a nosotros. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el Proverbios 27:3, ¿verdad? Todo lo que nosotros somos, todo como hacemos las cosas, todo como lo percibimos, tiene que ver con nuestro ser. Este versículo es muy claro, porque ¿cuál es en su pensamiento? En su corazón tal es Él. Por eso es que es fácil ver quiénes somos. Así como tú te conduces, así como usted se conduce, así como usted hace las cosas, así como usted reacciona a cada situación que vive, sea buena o sea mala, es lo que hay en nosotros, es lo que somos. La Biblia la palabra de Dios nos desnuda y nos deja ver quiénes somos. Nosotros somos los que no nos gusta mirar quiénes somos. Porque cuando miramos y reconocemos que algo no está bien en nuestra vida, nos hace darnos cuenta que hay cosas que tenemos que cambiar y no nos gusta. No nos gusta aceptar que hay cosas que no están bien en nosotros. No nos gusta aceptar que tenemos que cambiar cosas que hasta el momento, tal vez en otro tiempo nos sirvieron, pero hoy ya no nos sirven. Y todo esto tiene que ver con el crecimiento de Dios a nuestras vidas. De alguna manera, la manera de pensar define nuestra manera de ser y de hacer. ¿Están de acuerdo conmigo?
Y eso es lo que somos al final de cuentas, ¿no? Lo que nosotros permitimos entrar en la mente juega un papel muy importante en nuestro hacer cada día. Las emociones y las decisiones también todo el tiempo también juegan un papel importante en nosotros. El hermano Jorge tiene la virtud, ¿verdad?, de hacer que nuestras emociones salgan, ¿verdad? Y que querramos ser guerreros, ¿verdad? Pero al final de cuentas son emociones y son sentimientos. Y está bien, yo no estoy en contra de esas cosas, porque nos mueve, ¿verdad?, a pensar. Pero cuando ya llevamos estas cosas al día a día, y cuando ya nos exige un trabajo diario, porque el trabajo que hacemos en Reto no es un trabajo que podamos nosotros dejar de hacer, es todos los días y en cada momento. A mí me encanta vivir entre los chicos porque es donde soy bendecido, es donde soy enseñado, es donde recibo el abrazo de Dios, es donde puedo dar lo que el Señor me da. Y ahí quiero vivir. Mientras el Señor me lo permita, ahí quiero estar. Efesios 4, 17 y 18, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El mundo está lleno de vanidades y todos los días nos presenta el mundo, la vanidad que el mundo tiene para ofrecernos a nosotros constantemente. En esta ocasión hemos visto muchos jóvenes, ¿verdad? Es preocupante. Les ha tocado a estos jóvenes vivir un tiempo difícil, donde constantemente están siendo bombardeados por muchas cosas que no les edifican. Y les es bien difícil. Ustedes mismos pueden darse cuenta cuando van en el transporte público y todos, ¿cómo van? En general, los jóvenes y la gente, ¿cómo van con el teléfono? No existe nada, solo Es difícil este tiempo. En Reto seguimos teniendo un privilegio grande. Ahora hace un año tuve el privilegio de poder estar en España. Yo estuve en España en el 97. A mí me tocó ver en España algo muy, muy especial. La gente que yo conocí en ese entonces para mí fue de gran ejemplo. Ver cómo los chicos hacían, ver cómo los chicos se volcaban por las vidas. Yo lo vi. El año pasado me tocó poder estar también ahí con ellos y pues las cosas han cambiado. En el corazón, en una parte, pues se entristece, ¿no? Pero por otra parte, pues dice, Señor, tú eres Señor de la obra, ¿no? Y los tiempos que tú permites a cada uno de nosotros, aunque sea la misma obra, pues tú vas a seguir ahí. Y tú tienes el mismo propósito. Lo único que nosotros tenemos que entender cuál es ese propósito, ¿no? Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para poder verte a ti, qué nos toca, ¿no? Y qué sigue. Porque yo no creo que sea el hacernos viejos y ya. ¿Ustedes creen eso? No, ¿verdad? Hay más. Siempre hay algo más que hacer para el Señor. Y esas cosas no pueden cambiar. Tampoco podemos permitirnos decir, no, es que yo ya hice, es que yo ya trabajé.
es que lo que tú estás haciendo, yo ya pasé por ahí y yo ya merezco unos galones, ¿no? O un galardón, ¿no? Si algo personalmente, y lo digo de todo corazón, siempre he intentado cuidar mi testimonio con los chicos. Porque aunque podemos tener ciertos privilegios, eso no sirve para la obra y para lo que nosotros debemos de enseñar a los demás. Entonces es importante el testimonio, porque por eso yo comenzaba hablando de los hombres no de hombres que he leído en un libro, no de hombres que me han contado una historia. Yo lo he visto. He visto esos hombres que yo he mencionado, yo los he visto. Y han sido testimonio para mí. Y yo quiero ser testimonio también para los demás. Entonces, ¿dónde comienzan los logros que puedo tener? ¿Dónde necesito ser renovado y liberado, verdad? Comienzan en el pensamiento, en cómo percibimos las cosas. Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de nuestra mente. El Espíritu Santo de Dios quiere renovarnos, quiere cambiarnos, quiere fortalecernos, quiere ensanchar nuestros corazones, quiere que nos limitemos a las corrientes de este mundo. El Señor está esperando estas cosas de nosotros. Esa actitud que necesitamos tener delante de Él y tener como principal objetivo no solamente transmitir la palabra de Dios, sino también poder hacer discípulos a través del ejemplo, no a través de la boca, porque hablar es muy fácil. ¿Están de acuerdo conmigo? Si alguien con un poco de capacidad se aprende esto, lo va a poder hacer, va a poder hablar. Pero a mí no me tocó ninguna predicación, quiero que lo sepan. Yo venía de escuchar muchas mentiras, de vivir en ellas. Y yo creo que muchos de ustedes también entenderán lo que digo. Pero me encontré personas que lo que decían, lo hacían. Y contra esas cosas no hay nada que pueda ir en contra, no hay nada. Lo vimos y lo percibimos con nuestros ojos. Nosotros podríamos hacer de esto un debate, ¿verdad? El hombre por naturaleza a todo le busca la vuelta para poder querer imponer su manera de pensar. Entre los chicos sucede. Cuando son sombras y no está muy enterado el sombra todavía, o el que es sombreado, ¿verdad? Quiere imponer su manera de pensar y creo que así nos sucede en el mundo, ¿no? Todos tienen su opinión de algo y todos quieren imponer su manera de pensar. Nosotros necesitamos tener la mente de Cristo para poder hacer las cosas como el Señor quiere. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que somos? Lo que somos es la suma de nuestra manera de pensar y también de lo que hicimos en el pasado también. Todo eso nos hace lo que nosotros hoy somos. Y todas esas cosas necesitan ser renovadas.
para poder ir en la misma dirección, tener el mismo fin. ¿Cuál es el fin de la obra de los cristianos en esta tierra? ¿Cuál es? Yo lo entiendo así, de esta manera tan sencilla. Así me lo ha hecho entender el Señor, que tengo que transmitir su evangelio. Así. Después, tengo que ser ejemplo para la gente alrededor de mí. Así lo he entendido y así de sencillo. Últimamente he podido hablar con algunos de mis hermanos en esta obra, que hombro a hombro, cada uno en su lugar, estamos trabajando. Y yo les he comentado que deben de tener cuidado de cómo enseñan, porque a veces se nos puede olvidar y nos enfocamos más en los negocios y nos enfocamos más en hacer para proveer y no nos falte, y dejamos de estar entre los chicos y dejamos de amar estar entre ellos, enseñarles, dejamos de ser ejemplo y pensamos que estas cosas vienen por revelación. Yo no dudo que el Señor no tenga la capacidad de traer por revelación al corazón de las personas cómo debe de hacer y de cómo conducirse. Pero en esta obra, que es reto, así no se nos ha enseñado. Entonces, no podemos dejar de ser ejemplo. ¿Están de acuerdo, reto? ¿O no? Debemos de tener cuidado. Hay un ejemplo que viene en Números 13 para poder ilustrar lo que yo quiero dejar en esta tarde. Números 13, versículo 32 y 33. Y nos habla de cuando se mandan aquellos 12 personas a reconocer la tierra y cada uno de ellos trajo su opinión de lo que vieron en aquella tierra que el Señor les había prometido. Aquí ya había un problema desde que ellos fueron a reconocer la tierra, porque lejos de confiar en la promesa de Dios, decidieron ir y reconocer para poder ver. Pero bueno, lo pasamos por alto, ¿verdad? Fueron y reconocieron la tierra. Y 10 de ellos trajeron una opinión. ¿Se acuerdan cuál fue esa opinión? Números 13, versículo 32, y dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y aquí es donde yo quiero que pongamos atención. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, ¿cómo? Como langostas. ¿Ve usted qué importante es el cómo nosotros mismos también podemos percibirnos a nosotros mismos? Necesitamos que nuestra mente sea renovada. Porque recuerden que el Señor, ¿cómo nos percibirá a nosotros el Señor? ¿Cómo crees que te percibe a ti el Señor? ¿Cómo cree o qué potencial crees que el Señor haya visto en ti?
y que no estás desarrollando ese potencial que el Señor vio en ti. ¿De quién es el problema? ¿Del Señor o nuestro? Entonces algo tiene que cambiar en nosotros, algo tiene que ser renovado en nosotros. Nosotros no podemos conducirnos como simplemente creemos que ya lo estamos haciendo bien. El Señor siempre demanda más de nosotros. El Señor quiere más contigo y quiere que usted y tú te percibas como Él te percibe. Pero algo no está bien en nosotros. Y al igual que el pueblo de Israel, queremos probar a Dios. En primer lugar, no creemos en sus promesas y en segundo lugar, queremos ver antes de creer. Pero si te percibes como langosta, entonces tenemos un grande problema. ¿Sí? Si te percibes como langosta y después reconoces que Dios puede hacerte grande, pues qué bueno. El problema es que a veces nos percibimos como grandes hombres de Dios y no estamos haciendo nuestro trabajo. A diferencia de Caleb, en Números 13:30, ¿qué dice él? Subamos luego y tomemos posesión de ella. Es otra manera de pensar totalmente distinta. ¿Sí? Es un ejemplo claro de una mente renovada y de un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Debemos de pararnos un momento y de pensar en estas cosas, porque son cosas muy serias. Los jóvenes apenas comienzan, pero esperan poder tener un testimonio bueno de gente alrededor, como nosotros lo hemos tenido. Pero los que ya llevamos un tiempo caminando con el Señor y que estamos en esa medida media, ¿verdad? Porque los hombres que yo mencioné son las personas que fueron ejemplo para nosotros. Hoy yo tengo ya 50 años, casi 51. Y después viene otra generación detrás. Entonces, no es poca responsabilidad. Debemos de ser ejemplo, debemos de permitir que el Señor nos renueve y que el Señor tome su lugar en medio del trabajo que el Señor nos ha encomendado a nosotros. En reto debemos de tener mucho cuidado de no perder ese corazón con el que nosotros comenzamos. Porque yo escucho situaciones que están viviendo muchos de mis hermanos y me entristece que a veces nuestra mirada esté siendo desviada a cosas que triviales o de peleas a veces innecesarias, ¿no? O de inconformidades o de raíces de amargura o de problemas entre nosotros por tonterías. Todas esas cosas nos desvían la mirada de la gran responsabilidad que tenemos. Algo que le sucedía al pueblo de Israel es que tuvieron en poco las promesas de Dios. Lejos de estas cosas también trajeron desánimo al pueblo de Israel. Había gente detrás que estaban esperando su respuesta de lo que ellos habían visto en aquel lugar. Y todas estas cosas al final traen desánimo. Yo no puedo ser insensible a las cosas que suceden en mi casa.
este año 3 matrimonios se han ido. Yo no puedo ser insensible a esas cosas. Si fue porque ellos decidieron irse, pues bueno, está bien. Pero si algo no hicimos bien nosotros, que también quiero pensarlo. Estas cosas son reales, no son cosas. A mí me gustaría a veces de hablar cosas que siempre puedan transmitir una gran felicidad, pero no, son las cosas reales que vivimos. Todos tenemos situaciones en nuestras casas y estas cosas nos tienen que hacer reflexionar y pensar y disponer nuestro corazón. Porque a veces es más fácil decir, bueno, pues tomó su decisión y ya está, ¿no? Pero no es así. Ahí en primera de Samuel, hay un ejemplo, solamente lo voy a mencionar así por encima, pero me encanta porque a David todos lo conocemos y todos conocemos la historia de David frente al Goliat, ¿verdad? Y de cómo él salió victorioso. Pero yo quiero resaltar aquí algunas cosas que me van a ayudar a transmitir lo que quiero. Dice que el filisteo, el gigante, ahí en el versículo 11 del capítulo 17, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sí? Si nosotros leemos el versículo anterior, el versículo 10 dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y cuando estas cosas el pueblo de Israel las escuchaba, dice que se turbaban y tenían gran miedo. Después en el versículo, voy rapidito, versículo 32, dice que cuando David llegó a aquel lugar a dejar comida a sus hermanos, sus mismos hermanos lo reprendían, ¿verdad? Diciéndole, tú has venido solamente de alguna manera morbosa, solamente a venir a ver qué sucede en el campo de batalla. Pero ahí en el versículo 32 dice que, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este filisteo, ¿verdad? Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y yo quiero que ustedes piensen en la diferencia de corazón y de mente en este momento, ¿no? Un pueblo, la palabra nos dice que este filisteo cada mañana salía y desafiaba al pueblo de Israel. Y no había nadie capaz de enfrentarle. Pero ahí podemos ver la falta de confianza, ¿verdad?, en el Señor. Y tuvo que llegar David para hablarle a su pueblo y decirle estas palabras, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra él. Pero cuando nosotros tenemos este corazón y este entendimiento, siempre va a haber cosas que se quieran anteponer a esta actitud de creer y de ir hacia adelante. Lejos de animarlo, en el versículo 33, Saúl le dice a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra
desde su juventud. Nosotros no podemos quedarnos ahí. Necesitamos permitir que el Señor renueve nuestra mente, que nuestra fe sea renovada, que nuestro corazón sea renovado y que nosotros podamos tener este sentir que David tenía, ¿verdad? Aún siendo joven y muchacho, el corazón que él tenía era para el Señor. Y él dice que no desmaye el corazón de nadie más. Yo voy a ir y pelearé contra él. Y siempre va a haber voces que nos digan, tú no puedes. O a los chicos en su lugar, ¿no? Es que ya te necesitamos que vengas a casa y que ayudes en casa, ¿verdad? Chicos que a veces están comenzando y chicos que están ahí queriendo buscar al Señor y empiezan a venir esas voces, ¿verdad? Tienes que ir a generar, tienes que ir a trabajar, tienes que estudiar, tienes que... Familiares. Yo sé que la mayoría tal vez de los familiares que están aquí, muchos de ustedes tienen a su familia aquí, los han visto o los han traído a un primo o a alguien, algún familiar. Y sabemos que estas cosas suceden. Los chicos tienen que tomar decisiones para Cristo en primer lugar. Dejar que el Señor haga su obra, que haga su obra en sus vidas. Que el Señor les conozca y que el Señor pueda contar con ustedes. Yo la verdad agradezco el equipo que tengo en casa. Son chicos que cada uno en la medida que entienden están poniendo de su parte. Sé que no lo entienden todo, igual que yo no lo entendemos todo. Pero intentamos transmitir que lo que ellos tengan lo den. Y no pedimos más, porque sabemos que la obra del Señor depende del Señor. ¿Sí? Y si yo hoy puedo entender algo que tiene que ver con la palabra de Dios, yo quiero llevarlo a cabo. Pero no me preocupan aquellas cosas que yo no entiendo. Yo no me enfoco en querer saber escatológicamente cosas. No. Yo quiero saber, yo quiero llevar a cabo lo que sí entiendo. Y llevarlo a cabo en el terreno donde el Señor me ha puesto. Si otros tienen más entender, tal vez fueron llamados a ser maestros, pero en mi caso yo fui llamado a estar entre los chicos. Y así lo entiendo. Y así lo quiero llevar. Entonces, aunque vengan voces a tu vida y te digan que no puedes, nosotros, al igual que el ejemplo de David, dice en el versículo 45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Sí? Hoy se levantan barreras, se levantan gigantes en contra de la obra de Dios en la vida de nuestros jóvenes, en la vida de nuestros chicos. Y hay muchas voces que quieren apagar la obra de Dios en sus vidas. Pero nosotros, los que llevamos la responsabilidad de estar entre ellos, no se nos debe de olvidar cuál es nuestro lugar. Nosotros debemos de estar siempre dispuestos a ayudarles en todo momento, aunque a veces no te agraden, o te agraden unos mejor que otros. Estas cosas no han venido reveladas, estas cosas se nos han enseñado con el ejemplo. Segunda de Corintios 10:5.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? ¿Dónde está la clave para poder derribar argumentos y toda altivez? En la obediencia, ¿verdad? Al Señor. Aquí en la Biblia Dios habla hoy, lo dice así de esta manera, dice, toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. El Señor nos ha dado armas y ha puesto todo lo que nosotros necesitamos para ser vencedores. Desde el trabajo que cada uno de nosotros realizamos en el día a día. ¿Sabes? Porque el trabajo que hacemos no es cualquier trabajo. Tengo que reconocer el trabajo de muchos de los chicos que viven entre los chicos de recién ingreso. Lo están dando todo. Su tiempo, su corazón. Y muchos de ellos escuchan el consejo y lo buscan para poder hacer mejor su trabajo. Eso es una virtud. Eso nos habla de que no hay orgullo, que han podido hacer su orgullo a un lado. ¿Cuántos de nosotros pedimos ayuda cuando la necesitamos? Pero nos cuesta pedirla porque tenemos que hablar de lo que no está bien en nosotros. Y eso nos avergüenza, ¿verdad? Y no queremos que los demás sepan cuál es nuestra lucha. Y no queremos que los demás se enteren de que no estamos haciendo bien. Pero el Señor lo sabe. Y creo que todos nosotros tenemos siempre a alguien a nuestro lado en el cual sí podemos confiar y abrir nuestro corazón. Porque el Señor siempre nos ha provisto de alguien especial a nuestro lado. Pero cuando buscamos el compañero que nos va a decir lo que queremos escuchar, ¿verdad? Pues buscamos a aquel que sabemos que nos va a hablar bonito y que no nos va a decir lo que necesitamos, sino lo que queremos escuchar. Entonces, todas estas cosas están en nosotros y dependen de nosotros. Ahí en Romanos 1:28 como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En la versión Dios habla hoy, dice así, dice, como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pentencieros, engañadores, perversos y chismosos. Suena fuerte esto, ¿verdad? Pero hemos vivido en estas cosas también. Y hemos sido renovados en parte. Y en parte entendemos. No nos hagamos orgullosos pensando que todo ya lo hemos alcanzado o que podamos pretender que ya lo entendemos todo. O que ya lo que estamos haciendo es suficiente. Siempre hay que ir a más. Digo estas cosas porque aquí en Reto cada uno de nosotros tenemos un lugar.
Yo tengo un oficio, yo soy carpintero de siempre y estoy entre los chicos, siempre estoy rodeado de chicos. Sí, y es especial, aunque bueno, a estas alturas ya hacemos un poco de todo, ¿verdad? Pero es un oficio que me ha dado un lugar especial. Puedo estar entre ellos y siempre poder hablar, ¿no? Crear esa confianza, ¿no? Que no me vean ellos en otro lugar que no tengo, sino que pueda yo estar a la altura de cada uno de ellos para poder transmitirles del amor del Señor. Yo le pido al Señor que guarde nuestros corazones para no dejar de hacer lo que Él nos encomendó. Una mente reprobada es una mente que ha rechazado la verdad de Dios. Ha escuchado y ha rechazado. Prefiere vivir su vida y no la vida que Cristo le ofrece. En Tito 1:15 dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Una mente así es incapaz de discernir entre el bien y el mal, en lo que es mejor para él, en el momento que esté viviendo. Nosotros lo vemos todo el tiempo. Hay chicos que llegan, están 2, 3 días y al cabo de 2, 3 días vienen y te dicen, ya entendí, ya sé lo que debo de hacer. Debo de estar ocupado en algo. Y nuestro trabajo es estar ahí con ellos, detrás, enseñándoles, hablándoles, intentando convencerles, ¿verdad? No es fácil. Porque no son a veces capaces de discernir entre lo bueno de Dios y lo malo de sus decisiones a veces. En 2 de Timoteo 3:8 dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Todas estas cosas que estamos leyendo tienen que ver con una mente reprobada. Por eso insisto en que no tenemos que dejarnos engañar y creer que ya lo hemos alcanzado todo. Esto no se termina hasta que se termina. ¿Sí? No hemos alcanzado nada. Los cristianos, ¿qué queremos alcanzar? Yo quiero estar un día en la presencia de Dios. Esa es la meta. Mientras, tengo que entender cuál es mi trabajo. Efesios 4:23. Renovaos en el Espíritu. Y renovaos en el Espíritu de vuestra mente. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros no hemos hecho nada, sino por su gran misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo de Dios juega un papel muy importante en nuestras vidas. Es el que nos guía, es el que nos muestra, es el que abre nuestra mente, el que abre nuestro corazón, el que nos revela lo que el Señor tiene para nosotros. Yo algunas veces les he compartido a los chicos que en 30 años solamente 2 veces he escuchado la voz de Dios audible a mi corazón. No sabría explicarlo, pero he escuchado la voz de Dios. Después otras muchas veces he sentido la presencia de Dios. El Señor me ha hablado de muchas otras formas y me ha mostrado y he podido estar cuando su gloria baja, ¿verdad? Y todas estas cosas. Pero que el Señor te hable. Yo no he necesitado escuchar todo su mensaje para quebrantarme. La primera letra. Y las 2 veces que me habló de esta manera fue para reprenderme. Pero yo no tuve que esperar a entender todo el mensaje. La primera letra de su voz a mi corazón me rompió. Busca que en tu relación con el Señor pueda hablarte. Yo no sé si está bien o está mal que me haya hablado solamente estas 2 veces a mi vida de esa manera. No me importa. Si Él tenía que hablarme más de esta manera, tampoco me importa. Creo que cada uno de nosotros debemos de tener nuestra propia relación con el Señor y el Señor tiene algo que hablar a cada uno de nosotros en la intimidad de nuestra búsqueda de Él. El Señor todo el tiempo me está hablando de muchas formas. Pero bueno, yo quería compartirles esto porque esto es personal, tiene que ver contigo, tú con Dios, yo con Él. Muchas de las cosas que hoy entiendo ha sido entre Él y yo. Mucho del amor que hoy yo puedo percibir de su parte ha sido entre nosotros dos. Yo no sé si usted pueda percibir estas cosas. Yo no sé si en su corazón tenga el deseo de que Dios le hable o se muestre o le revele. Yo quiero invitarle a que usted busque, porque cuando el Señor te habla, dejas de escuchar todas las demás voces que a veces vienen a decirte que tú no puedes, que tú no eres, que tú vas a ser incapaz. Hebreos 10, 15, 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y así es, en esta relación con el Señor personal, así es como el Señor obra en nuestras vidas. Por medio de su Espíritu, Él pone su ley en nuestros corazones
nuestra mente es transformada, es limpiada, es renovada para que Él pueda escribir en nuestras mentes las cosas que Él determina y necesita que nosotros llevemos a cabo. Es ahí donde Dios obra. En sus mentes las escribiré. Y después Él añade, versículo siguiente: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Usted necesita ser perdonado. Usted necesita que el Señor ya no se acuerda de sus transgresiones. Ponga su corazón delante de Dios. Deje que el Señor obre en sus vidas. Hay una parte de mí que, y con esto yo termino, hay una parte de mí que muchas veces he pensado, y muchas veces he pensado en estas cosas y siento a lo mejor no haber sido lo que los hombres o las personas alrededor de mí hubieran esperado que yo fuera para esta obra. Pero hay una convicción en mi corazón y que yo sí espero haber sido hasta el día de hoy lo que el Señor esperaba que yo fuera dentro de esta obra. ¿Sí me explico? A veces los hombres esperan grandes cosas de nosotros. Y yo siento tal vez no haber llegado a esa estatura que a veces los hombres anhelan de ti. Pero mi preocupación más grande es que hasta el día de hoy yo haya podido ser lo que Dios esperaba de mí. Y con esto termino. También pienso que quiero verme como Dios me ve. Quiero verme a mí mismo como Dios me ve. Y esto aquí yo se los dejo a ustedes también. Véanse como Dios les ve a ustedes. Recuerden cómo se veían los 10 espías a la promesa de Dios delante. Y se veían como langostas, ¿verdad? Yo quiero verme como el Señor me ve. Y yo espero que usted también pueda verse como el Señor lo ve a usted y a cada uno de ustedes en lo que el Dios tenga determinado y preparado para cada uno de ustedes. Ese es mi corazón, ¿sí? Y bueno, solamente yo con esto ya terminé. Reitero, los que se vayan a bautizar, que se queden aquí para después para que después puedan escuchar lo que sigue, ¿no? Y yo termino, quiero hacer una oración. Yo quiero hacer una oración, pero yo quiero que me apoyen porque yo quiero orar por esta obra y por cada chico que hoy está aquí de esta comunidad tan especial, ¿no? Que es Reto México.